ha sido muy crítica, por ejemplo, con la actuación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. ¿Por qué? Bueno, a ver, una reflexión en profundidad sobre lo que está pasando en el Parlamento español, que en el fondo mi libro también va sobre eso, ¿no? Va sobre la imprescindible regeneración de nuestra democracia y de nuestras instituciones, y pocas instituciones más importantes que el Parlamento. Decías que se ha calificado de esperpento, yo también, y visto en directo les aseguro que es todavía más terrible, ¿no? Se ha calificado también de berlanguiano, lo cual aquí en Valencia pues, puede tener una connotación más positiva, pero creo que no debemos aceptar lo que ocurre como parte de algo inevitable del carácter español, ¿no? Fue una sesión lamentable, vergonzosa, bochornosa, que en el fondo deja en evidencia muchos de los males que están sucediendo en la política española, ¿no? Y por citar tres, intentar sintetizar lo que está pasando en el Parlamento, diré que hay tres problemas graves, ¿no?, que afectan a la vida parlamentaria. O sea, para una persona que se dedica a la política, y aquí hay grandes políticos, no hay mayor honor que ser un parlamentario, ¿no? Ahí es donde se une la defensa de las ideas con el uso de la palabra, ¿no?, que es lo que nos permite comunicarnos y transmitir esas ideas, y debería ser una oportunidad para que la verdad y la belleza, la argumentación, se conjuguen, ¿no?, en defensa de grandes ideales. Sin embargo, primero, en parte, por lo que está pasando en el ecosistema cultural general, mediático, en el que los hechos y los argumentos se han sustituido por las meras opiniones y por los sentimientos y por una cierta emocionalidad, pues todo lo que sea argumentación, explicación, búsqueda de las razones, ha sido orillado, ¿no? Y entonces se ven esas sesiones de intervenciones puramente emocionales, sentimentales, llenas a veces de improperios, incluso de insultos, de frases gruesas, en la que los parlamentarios, en lugar de intentar convencer, buscan un tuit, un titular, ¿no?, la frase explosiva que consiga mayores likes en las redes sociales. Eso forma parte de un proceso general de degradación de la conversación pública. Pero luego hay dos amenazas más que están afectando al Parlamento y a las instituciones democráticas. La primera es el cesarismo, es decir, la tendencia del poder a concentrar el poder autoritariamente. Y yo lo viví como portavoz en el Parlamento de manera muy aguda, porque nos tocó, como a todos ustedes, la pandemia, pero ahí en un sitio peculiar. Y hubo, como todos ustedes saben, un intento por parte del Gobierno de cerrar el Parlamento. Y ahí es donde la presidenta del Congreso jugó un papel, en mi opinión, lamentable, censurado por los tribunales, de participar en ese cierre parlamentario, en esa deriva autoritaria, ¿no? Y preguntándose por qué lo hace una presidenta del Parlamento, que debería ser un cargo institucional que defiende a todos los parlamentarios, sean del partido que sean, del grupo que sean, la respuesta es una bastante sencilla y dramática, ¿no?, que es a la que dedico un artículo largo que he publicado hoy porque me preocupa profundamente este asunto, que es la partitocracia. Es decir, la señora Batet responde a órdenes de su jefe de filas y no defiende el interés general. Y esa partitocracia está contaminando buena parte de la vida política española. Y eso se ve de manera dramática también en el nivel de la clase política que está en el Parlamento, en que las listas electorales se hacen siempre en función de la lealtad más obediente a las cúpulas de los partidos en lugar de al mérito que puedan tener las personas. Los cargos ejecutivos, los cargos importantes intermedios y altos en los partidos se eligen en función, insisto, no de la capacidad, el talento, la fortaleza, los principios, las ideas que pueda tener una persona, sino de su estricta obediencia y lealtad a la cúpula del partido, ¿no? Voy a intentar no alargarme, pero quiero hacer una reflexión más, ¿no? En la transición se hizo un sistema de partidos muy fuerte para intentar dar estabilidad al sistema. Tenía sentido eso, ¿no?, fortalecer los partidos para que eso no fuera un puro guirigay en el Congreso, una sopa de letras en la que fuera imposible ahormar una voluntad parlamentaria. Lo que pasa es que ese fortalecimiento de partidos ha derivado, por esta propia tendencia de concentración del poder, en la pura partitocracia, es decir, en cúpulas muy fuertes y en cuerpos políticos debajo de esos partidos muy, muy débiles y frágiles.
Y eso se ve evidentemente en la ausencia de autonomía, de libertad, de criterio, de capacidad de iniciativa del diputado de a pie. Y es también lo que se vivió en la sesión parlamentaria de ayer en el caso de los 2 diputados de Unión del Pueblo Navarro, ¿no? A los que su jefe de filas ni siquiera llamó para explicarles que tenían que votar a favor de una reforma laboral presidida por un señor que pacta con Bildu y cuyos acuerdos con Bildu siguen presentes en Navarra y en el conjunto de España, que se vieron, como digo, abocados a votar de pronto para mantener a Sánchez y darle un triunfo político, y que decidieron en conciencia y asumiendo las enormes dificultades y el coste muy grande de votar en conciencia, decir no. Y yo defiendo ese no. O sea, hay momentos en los que la defensa del interés general, del interés nacional, del interés de tu país, de tus principios y tus convicciones, exige hacer uso de algo que la Constitución reconoce, que es que está prohibido el mandato imperativo y que la conciencia y la libertad y la autonomía del diputado debe protegerse porque no somos marionetas, no somos muñecos de ventrílocos, al final somos, con nuestros defectos, representantes de todos ustedes y de la soberanía nacional. ¿De quién es el escaño? ¿Del diputado o del partido? De los españoles, del diputado. Lo dice la Constitución, que prohíbe el mandato imperativo, lo dice la Constitución en otro artículo, que dice que el voto es indelegable, lo dicen sentencias del Tribunal Constitucional del año 83, que explican con claridad que el diputado, una vez que es electo, elegido por el cuerpo político, el cuerpo electoral, a ellos se debe a ese cuerpo electoral y no se debe a la estructura partidista. Evidentemente, no tenemos un sistema como el británico, es decir, el sistema británico sí es de listas puramente abiertas, un diputado se debe directamente a su constituency, ¿no? Nosotros tenemos un modelo mixto, constitucionalmente, que defiende la libertad y autonomía del diputado, y en la práctica que ha ido encontrando un punto intermedio. El problema es que en esa práctica se ha ido deteriorando hasta tal punto la libertad y autonomía que es que ya no existe deliberación, ni debate, ni autonomía, ni iniciativa, ni de nada. Y las cúpulas lo deciden todo y los diputados obedecemos todo. Y lo que se trata, creo, es de conseguir, y yo hago un llamamiento a diputados de todos los partidos, para que haya una masa crítica de diputados dispuestos a defender con fortaleza y con coraje su conciencia en libertad. Y decirle a sus partidos, oiga, aquí hay que reequilibrar esto. Hay que volver a encontrar un equilibrio razonable entre el mandato del partido y la libertad y autonomía del diputado. Entre otras cosas, por un asunto que para mí es fundamental. Si un diputado no tiene la libertad de pensar, de opinar, de deliberar, tampoco tiene responsabilidad. Es decir, la responsabilidad es de quien toma la decisión, simplemente de la cúpula del partido. Es decir, el diputado en sí de base se vuelve perfectamente irresponsable de cualquier decisión. Él aprieta un botón que es el que está abajo, que hace 1, 2 o 3. Entonces ese diputado, que no es responsable de su voto, pasa a ser prescindible también. Los ciudadanos podrían preguntarse con toda razón, pues si este señor simplemente vota lo que le dicen abajo y no tiene criterio propio, ¿para qué lo tenemos ahí? Es un ser perfectamente prescindible, sustituible por cualquier otro que apriete el botón de la misma manera. Entonces se trata de reequilibrar el sistema, no de dinamitarlo, pero sí de volver a dar responsabilidad y, por tanto, libertad al parlamentario. ¿Y en qué supuestos entonces